El restaurante El Espejo de los Reyes, en Puebla, no era solo un lugar para cenar, era un teatro de poder. Sus arcos coloniales, restaurados con una precisión casi quirúrgica, enmarcaban un salón donde el aire parecía enrarecido, pesado con el olor a lavanda, cuero antiguo y ambición. Candelabros de cristal colgaban del techo alto como constelaciones cautivas, derramando una luz dorada e implacable sobre mesas vestidas con el lino más puro. Cada tenedor, cada copa, era un objeto de arte, posicionado con intención, reflejando los rostros de aquellos que creían gobernar el mundo, o al menos una porción considerable de él. Era un santuario de la opulencia, un monumento a la riqueza que se podía ver, tocar y saborear, pero que raramente calentaba el alma. Los comensales eran una casta aparte, hombres y mujeres cuyo lenguaje principal era el del capital. Las conversaciones no fluían, se negociaban. Las sonrisas eran inversiones, los apretones de manos eran contratos velados y el silencio era a menudo la jugada más estratégica. Las mujeres, adornadas con joyas que valían más que casas, hablaban de caridad y de viajes a Europa con el mismo tono monótono, mientras los hombres, en sus trajes italianos, discutían fusiones y adquisiciones entre bocados de platos exóticos. Había una frialdad fundamental allí, una disonancia profunda entre la belleza del escenario y la vacuidad de las conexiones humanas, como un jardín de flores de cera, perfecto pero sin vida. En ese escenario de formalidades gélidas, cada detalle estaba coreografiado. Los camareros se movían con una eficiencia silenciosa, casi fantasmagórica, entrenados para ser vistos solo cuando era necesario, para anticipar un deseo antes de que fuera verbalizado. Eran parte del mobiliario, invisibles depositarios de los secretos y las indiscreciones susurradas entre los platos principales y los postres. El propio ambiente imponía una barrera, un recordatorio constante de que allí, en ese espacio sagrado del capital, la espontaneidad era un pecado, y la vulnerabilidad, una debilidad imperdonable. La riqueza era la armadura que todos vestían, y nadie se atrevía a mostrar la piel debajo de ella. En una de las mesas más codiciadas, posicionado de espaldas a la entrada como un rey en su trono, estaba Alejandro Vargas. A sus 48 años, era el arquitecto de su propio imperio tecnológico, un hombre forjado en el fuego de la ambición y la desconfianza. Su traje, de un gris tan oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor, era impecable. Una segunda piel que proyectaba autoridad y distancia. El cabello negro, con las primeras hebras de plata en las sienes, estaba cortado con una precisión militar. Él no ocupaba el espacio, lo dominaba. Su postura erguida y su mirada analítica barrían el ambiente sin ver realmente nada más que patrones y estrategias. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito inquebrantable residía un vacío colosal. Los ojos de Alejandro, que tantos temían por su intensidad calculista, eran ventanas a un alma en exilio. Veía a las personas no como individuos, sino como variables en una compleja ecuación de riesgo y recompensa. El amor para él era la más peligrosa de las ilusiones, una palabra bonita usada para enmascarar la transacción más antigua de la humanidad, el interés. Esta convicción no había nacido de la nada, sino de una cicatriz profunda, una traición en el pasado que le había enseñado, de la manera más cruel, que la confianza era un lujo que ya no podía permitirse. Su fortuna lo había rodeado con muros y se había convertido en prisionero de su propio castillo. Sus invitados, dos inversores de semblante igualmente duro, hablaban de proyecciones de mercado y expansión global. Alejandro asentía en los momentos adecuados, hacía las preguntas incisivas que se esperaban de él, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Escuchaba las palabras, pero no sentía ninguna conexión con ellas. Era todo un juego, un elaborado ritual de apareamiento corporativo donde la pasión se reservaba para los gráficos de ganancias. Se sentía como un espectador de su propia vida, aplaudiendo las victorias sin sentir la alegría, lamentando las pérdidas sin sentir el dolor. La soledad era su compañera más constante, una sombra que ni la luz deslumbrante de su riqueza conseguía disipar. Levantó su copa de vino, un tinto caro y complejo, pero en su boca el sabor era solo químico, una distracción momentánea. Se acordó de ella, la mujer que había quebrado su fe en las personas años atrás. Ella le había susurrado palabras de amor mientras sus abogados redactaban documentos para tomar una parte de su empresa. La lección fue brutal y eficaz. El corazón era un pasivo, un punto débil que debía ser eliminado. Desde entonces se había dedicado a ser inalcanzable, a construir una fortaleza de lógica y cinismo a su alrededor, convencido de que esa era la única manera de sobrevivir y prosperar en el mundo que él conocía. Mientras el universo de Alejandro
Giraba en torno a cifras y poder. En una órbita completamente diferente se movía Elena Flores. A sus 21 años era una de las figuras silenciosas y eficientes que mantenían en marcha el engranaje de El Espejo de los Reyes. Era una presencia casi etérea, deslizándose entre las mesas con una agilidad nacida de la necesidad y del miedo a cometer un error. Su uniforme de camarera, aunque limpio, mostraba sutiles signos de desgaste en las costuras, un contraste flagrante con el lujo que la rodeaba. Pertenecía a otro mundo, uno donde la supervivencia era la única ambición real. Lo que la hacía notable, sin embargo, eran sus ojos. En un rostro frecuentemente marcado por el cansancio de turnos dobles, sus grandes ojos azules brillaban con una luz que el ambiente opulento no podía apagar. Eran ojos que parecían cargar el dolor de un pasado difícil, pero que aún así reflejaban una esperanza terca, una pureza que desafiaba la lógica de su sufrimiento. Huérfana desde la adolescencia, Elena había llegado a Puebla con la promesa de una vida mejor, solo para encontrarse atrapada en un ciclo de trabajo agotador, explotada por un salario que apenas cubría sus gastos y el dinero que enviaba religiosamente a su hermana menor. Su hermana, Sofía, vivía en un orfanato a cientos de kilómetros de distancia y era el sol del universo de Elena. Cada plato que servía, cada sonrisa forzada que ofrecía a un cliente grosero, era un paso hacia su único y verdadero sueño: sacar a Sofía de aquella institución y construir una familia, un hogar de verdad, algo que ellas nunca habían tenido. Esa esperanza era su escudo contra la dureza del mundo. Era la razón por la cual, incluso exhausta y a menudo humillada, lograba levantarse cada mañana y vestir aquel uniforme con una dignidad silenciosa. Elena no miraba a los clientes ricos con envidia ni resentimiento. Para ella, eran como figuras de una película lejana, inalcanzables e irreales. Su realidad era el peso de la bandeja en sus manos, el palpitar en sus pies, la cuenta mental de las propinas que necesitaba para pagar el alquiler y asegurarse de que Sofía tuviera material escolar nuevo. Se movía en su propio capullo de preocupaciones y sueños, una isla de humanidad genuina en un océano de superficialidad. Su fuerza no provenía del poder o del dinero, sino de un amor profundo e inquebrantable por su hermana. Aquella noche en particular, el agotamiento de Elena era más profundo de lo normal. Un turno doble se extendía ante ella, como un desierto sin fin, y cada músculo de su cuerpo protestaba. El gerente, un hombre de pocas palabras y aún menos compasión, ya la había advertido sobre un pequeño error más temprano. En este restaurante la perfección no es un objetivo, es lo mínimo, le había dicho, sus palabras afiladas como fragmentos de vidrio. La presión para ser impecable, invisible y omnipresente al mismo tiempo pesaba sobre sus hombros, haciendo la bandeja en sus manos aún más pesada. Cogió una nueva bandeja, cargada con copas de cristal y botellas de agua mineral importada, el pedido de la mesa contigua a la de Alejandro. Su camino la llevaría a pasar peligrosamente cerca del santuario del CEO, un espacio que ella instintivamente evitaba. La luz de los candelabros parecía más intensa allí, el aire más cargado. Respiró hondo, intentando afianzar sus manos temblorosas, mientras el cansancio nublaba ligeramente su visión periférica. Era solo una mesa más, una tarea más antes de que pudiera finalmente descansar y soñar con un futuro mejor. El murmullo de las conversaciones se fundía en un zumbido indistinto en sus oídos. El tintineo de los cubiertos en la porcelana era la banda sonora de su agotamiento. Dio un paso, luego otro, sus zapatos gastados deslizándose silenciosamente sobre el mármol pulido. La silla de uno de los inversores de Alejandro estaba ligeramente apartada de la mesa, una pequeña imperfección en el mundo perfectamente ordenado del restaurante, una trampa invisible para una mente y un cuerpo al límite de sus fuerzas. No vio la pata de la silla, la sintió, el contacto súbito, el obstáculo inesperado que rompió su ritmo cuidadosamente mantenido. Por una fracción de segundo el tiempo pareció congelarse. Sus ojos se abrieron de par en par. El equilibrio que tanto luchó por mantener durante todo el turno se deshizo en un instante. La bandeja se inclinó peligrosamente, las copas de cristal deslizándose hacia el borde, y su cuerpo, impotente, comenzó a caer hacia adelante, en dirección a la mesa del hombre más poderoso e inaccesible del salón. El desastre era inminente. El mundo de Elena se inclinó y luego se rompió. El primer sonido no fue el del cristal, sino un golpe sordo cuando sus rodillas impactaron el mármol frío, el dolor agudo subiendo por sus piernas. Luego vino la sinfonía del desastre, el grito agudo del cristal al hacerse añicos, el sonido líquido y pesado de las bebidas empapando el lino blanco de la mesa de Alejandro Vargas. Un silencio. Sobrecogido cayó sobre el salón, un vacío sonoro donde antes había el murmullo de la élite. Por un instante, Elena se quedó paralizada,
el olor a agua con gas y limón mezclándose con su propio miedo. El desastre ya no era inminente, era un charco de escombros y humillación a sus pies. La mancha oscura en el mantel se extendió como una enfermedad, engullendo la blancura inmaculada. Uno de los inversores de Alejandro dio un salto hacia atrás, maldiciendo en voz baja al ver salpicaduras en sus caros zapatos. Las miradas de decenas de clientes se volvieron hacia ella, no con compasión, sino con la curiosidad mórbida de quien observa un accidente. Cada par de ojos era un alfiler, perforando su ya frágil compostura. Elena sintió el calor subir por su rostro, una oleada de vergüenza tan intensa que la dejó sin aliento. Solo quería desaparecer, hundirse en el suelo de mármol y no volver a ser vista nunca más. Intentó moverse, juntar los añicos con las manos temblorosas, pero sus dedos no obedecían. Trozos de cristal brillaban como diamantes crueles en medio del hielo derretido. La imagen de su hermana, Sofía, surgió en su mente, su sonrisa, la promesa que Elena le había hecho. ¿Y ahora qué? ¿Cómo pagaría por esto? El despido no era una posibilidad, era una certeza. El sueño de sacarla del orfanato parecía evaporarse junto con las bebidas derramadas en la mesa del hombre más intimidante del restaurante. La esperanza que la sostenía se desmoronó, dejando solo un pánico helado en su lugar. El silencio fue roto por pasos rápidos y duros. El gerente, el señor Morales, se materializó al lado de la mesa, su rostro una máscara de furia contenida. No miró a Alejandro ni a sus invitados. Su foco total, como el de un depredador, estaba en Elena, todavía encogida en el suelo. La agarró por el brazo, su fuerza desproporcionada a la necesidad, y la levantó de un tirón. «Mira lo que has hecho, incompetente», siseó, su voz baja y llena de veneno, pero lo suficientemente alta para que las mesas cercanas escucharan cada palabra cortante. ¿Tienes idea de quiénes son estas personas? ¿Tienes noción del perjuicio? Esto no es una taberna de carretera, es mi restaurante. La humillación pública era una táctica, una actuación para mostrar a los clientes ricos que el orden sería restaurado y la plebe castigada. La sacudió ligeramente. El desprecio en sus ojos era absoluto. «Estás despedida. Coge tus cosas y desaparece de mi vista. No quiero volver a ver tu cara en este establecimiento. Eres una vergüenza». Cada palabra era un golpe, y Elena solo bajaba la cabeza, las lágrimas que intentaba contener finalmente escapando, trazando caminos calientes en su rostro sonrojado. Con los ojos nublados por las lágrimas, no podía formar una frase, una defensa, una súplica. Solo un sonido escapó de sus labios, un susurro frágil y quebrado que apenas se oyó en medio de la tensión. «Disculpe», era todo lo que tenía. No era una petición de clemencia, sino un reflejo, la única palabra que quedaba en su vocabulario de supervivencia. Fue en ese momento de total desamparo, con el mundo derrumbándose a su alrededor, que su mirada, por pura casualidad, se encontró con la de Alejandro Vargas. Un instante fugaz donde dos universos colisionaron en medio del caos. Alejandro, por su parte, había sentido una irritación inicial, un inconveniente, una ruptura en su noche meticulosamente planeada. Estaba a punto de hacer un gesto de desdén, de descartar el incidente como una molestia menor. Pero entonces vio cómo se desarrollaba la escena. Vio la crueldad calculada en el rostro del gerente, la forma en que la sujetaba, como si fuera un objeto a ser desechado. Vio la performance de poder sobre los impotentes y algo dentro de él, algo antiguo y dormido, se movió. Ya no estaba irritado, estaba interesado. Miró a la joven y por primera vez en quizás una década realmente vio a alguien. A través de las lágrimas, del uniforme desgastado y de la humillación, no vio la incompetencia que el gerente describía. Vio una fuerza que lo sorprendió. Sus ojos azules, aunque llenos de miedo y tristeza, no contenían súplica. Había en ellos una dignidad inquebrantable, una resiliencia silenciosa que se negaba a ser completamente aplastada. Era la expresión de alguien que conocía el dolor íntimamente y aún así seguía de pie. Aquella imagen, la de esa joven frágil enfrentando la crueldad del mundo con una fuerza silenciosa, perforó su armadura de cinismo como nada lo había hecho jamás. Una oleada de emoción cruda e inesperada lo golpeó, un sentimiento que ya no reconocía, un impulso protector. La lógica de negocios que gobernaba cada fibra de su ser dio paso a algo primitivo y humano. Comparó el dolor genuino en el rostro de aquella chica con las sonrisas falsas y las ambiciones vacías de sus compañeros de cena. Allí, en el suelo, en medio de añicos de cristal, había más verdad y más carácter que en todas las salas de reuniones que él había frecuentado. Aquella mirada, aquel instante de conexión, fue un terremoto en su alma estancada. Su cerebro, entrenado por años de desconfianza, gritaba alertas. «Es una trampa.
una distracción. No es tu problema. El mundo es cruel, lo sabes. El recuerdo de la traición afloró, recordándole el precio de la compasión. Pero esta vez el cálculo parecía erróneo. La vulnerabilidad de Elena no era una actuación, era real, palpable. Sintió una repulsión súbita no por ella, sino por el mundo que él mismo había ayudado a construir. Un mundo donde la amabilidad era vista como debilidad y la empatía era un error de cálculo. Tomó una decisión. No fue una decisión lógica ni estratégica. Fue puramente instintiva, una rebelión contra el hombre en el que se había convertido. El conglomerado, las inversiones, la reputación, todo eso pareció de repente pequeño e insignificante ante la injusticia que se desarrollaba a 1 metro de distancia. Sintió la necesidad no solo de corregir la situación, sino de desafiar el orden frío e implacable de aquel lugar. Proteger aquella dignidad silenciosa se convirtió en ese momento en la transacción más importante de su vida. Ignorando las miradas atónitas de sus inversores, Alejandro se levantó. Su movimiento fue lento, deliberado y atrajo la atención de todo el salón. El silencio, que ya era pesado, se volvió denso, casi sofocante. Sus socios lo miraron fijamente, una mezcla de confusión y reprobación en sus rostros. ¿Qué estaba haciendo? Un hombre de su estatus no se involucraba en dramas de empleados, pero Alejandro no los miró. Sus ojos estaban fijos en el gerente, que todavía sujetaba el brazo de Elena. Se acercó y el gerente, sintiendo el cambio en la atmósfera y finalmente registrando la imponente presencia de su cliente más importante, soltó a Elena abruptamente. El rostro del señor Morales pasó de la arrogancia a la sumisión en un parpadeo, una palidez apoderándose de su expresión. Alejandro se detuvo ante él y con una calma que era más aterradora que cualquier grito habló. Su voz era baja, pero cortó el aire como una cuchilla. «Ella se queda», dijo sin rodeos. «La cuenta de la limpieza y de cualquier perjuicio corre por mi cuenta». La declaración quedó suspendida en el aire, simple e irrefutable. El gerente balbuceó intentando formular una respuesta, pero Alejandro ya se había girado hacia Elena. Ella estaba allí, parada, pareciendo aún más pequeña y perdida, el llanto atascado en la garganta. Vio el miedo en sus ojos ahora dirigido hacia él, el miedo a lo impredecible. En un acto que desafió todas las convenciones sociales de aquel ambiente, le tendió la mano. No la mano de un jefe ni de un millonario, sino la mano de un hombre ofreciendo ayuda. «Ven», dijo, su voz ahora más suave. Elena dudó, mirando la mano extendida como si fuera un artefacto de otro mundo. ¿Qué significaba aquello? ¿Era un nuevo tipo de humillación? Pero había algo en su mirada, una seriedad, una ausencia de malicia que la impulsó. Lentamente puso su mano temblorosa en la de él. La piel de él era cálida y firme. La ayudó a estabilizarse, sus dedos envolviendo los de ella con una amabilidad que la desarmó por completo. El contacto fue un choque eléctrico, un punto de calma en medio de su huracán interno. Lo que hizo a continuación conmocionó al restaurante hasta sus cimientos. Todavía sujetando su mano, la guió hasta su propia mesa. Retiró una silla, la silla de uno de los inversores que ahora estaba de pie, boquiabierto. Y para el tonecient, asombro de todos, la invitó a sentarse. La camarera, en su mesa, en medio de una negociación de millones. Era un acto de rebeldía social, una ruptura tan profunda del protocolo que era casi un acto de locura. Los susurros comenzaron de inmediato, olas de burla e incredulidad esparciéndose por el salón. Sus socios lo miraban como si hubiera perdido el juicio. «Alejandro, ¿qué significa esto?», murmuró uno de ellos, la vergüenza manchando su rostro. «Esto es inapropiado. Piensa en nuestra imagen». Alejandro lo ignoró por completo. Solo tenía ojos para la joven frente a él, que ahora estaba sentada al borde de la silla de terciopelo, rígida de miedo y confusión, como un pájaro con un ala rota. Él se sentó frente a ella creando una pequeña isla de intimidad en medio del mar de miradas curiosas. La siguiente sección es el llamado a la acción para el público. La historia que estás siguiendo apenas comienza a revelar la profundidad de sus personajes. Si este encuentro inesperado ya te has emocionado, imagina lo que aún está por venir. Forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle y comenta aquí desde qué ciudad y estado nos estás viendo en este preciso momento. Queremos saber hasta dónde logran llegar nuestras historias y tocar los corazones. Por primera vez en años, Alejandro hizo una pregunta que no tenía nada que ver con negocios, ganancias o estrategias. Una pregunta puramente personal, nacida de una emoción que apenas reconocía. Ceste inclinó ligeramente hacia adelante, su voz un refugio del ruido de juicios a su alrededor, y preguntó, mirándola directamente a sus ojos llorosos, «¿Estás bien?».
La simplicidad de la pregunta, la sinceridad en su tono, fue más impactante para Elena que toda la humillación anterior. Alguien en ese mundo la veía. La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de un peso inmenso. Para Elena, era la primera vez que alguien en ese lugar la trataba como un ser humano, no como una empleada. Para Alejandro, era la primera vez que le importaba genuinamente la respuesta. Aquel simple acto de bondad, sin embargo, abrió un nuevo frente de batalla. Por fuera, ahora enfrentaba el escarnio de sus pares, la élite que no perdonaba desvíos de la norma. Sus socios estaban furiosos con la exposición, viendo su actitud como una debilidad que podría costarles caro. El mundo a su alrededor zumbaba con chismes. ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué quiere con una camarera? Debe ser una apuesta o un capricho. La burla era palpable. Un ataque directo al estatus que Alejandro tanto se esforzó por construir. La élite social que antes lo temía y respetaba, ahora lo veía como un objeto de ridículo. Un millonario excéntrico que perdió el sentido de la proporción. El incidente ya no era sobre una bandeja caída, era sobre la ruptura de un código social sagrado. Internamente, la batalla de Alejandro era aún más feroz. Su mente cínica, su compañera de toda la vida, no se callaba. Le susurraba dudas venenosas al oído. Es una oportunista. Está viendo la oportunidad de su vida. Te va a usar igual que la otra. Recordaba el dolor de la traición, la sonrisa falsa, las promesas vacías. Cada fibra de su ser, entrenada para la autopreservación, le alertaba del peligro, de la posibilidad de que esta vulnerabilidad fuera solo una máscara más convincente que las demás. Elena, por su parte, estaba atrapada en su propio torbellino de conflicto. La amabilidad de Alejandro era tan abrumadora como la crueldad del liento gerente. No sabía cómo reaccionar. El miedo la paralizaba. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de ella? La diferencia entre sus mundos era un abismo infranqueable. Ella era una huérfana luchando por sobrevivir. Él era un titán que vivía en una realidad que ella solo veía en revistas. Su instinto de autopreservación le gritaba que huyera. La bondad de los ricos, había aprendido, a menudo venía con un precio oculto. Temía ser un objeto de caridad, un capricho pasajero que él descartaría cuando se cansara. La idea de aceptar su ayuda, de permitirse tener esperanza, era aterradora. La esperanza era peligrosa. Cuanto más alto se permitía soñar, más dolorosa era la caída. Y ella ya había caído suficiente por una noche. Con el corazón latiendo descontroladamente, solo podía pensar en una cosa. Necesitaba salir de allí, alejarse de él, volver a la seguridad de su invisibilidad. El mayor obstáculo para la conexión que acababa de nacer, por lo tanto, no era la sociedad ni los socios de Alejandro. Era la propia Elena. Su miedo, nacido de una vida de abandonos y dificultades, le impedía aceptar la mano que le era extendida. Miró a Alejandro, el hombre que la había defendido y humillado con su abrumadora bondad, y un no silencioso se formó en su mente. No podía confiar en él. No podía confiar en nadie de ese mundo. La distancia era su única protección. Alejandro vio la vacilación, el miedo y el rechazo en los ojos de ella. Se dio cuenta de que romper la armadura del gerente había sido fácil. Romper la desconfianza de aquella joven sería el verdadero desafío. La batalla apenas había comenzado. La había salvado de la humillación pública, pero ahora necesitaría salvarla de su propio miedo y asimismo de su propio cinismo. La noche, que había comenzado con la monotonía de los negocios, se había transformado en algo infinitamente más complejo y peligroso. Una prueba para su alma. El gerente, el señor Morales, observaba desde lejos. Su rostro una mezcla de miedo y resentimiento. Había sido humillado frente a sus empleados y su clientela más exclusiva. Su autoridad había sido pulverizada por 3 palabras de Alejandro Vargas. Sabía que no podía hacer nada contra el millonario, pero la rabia hervía dentro de él. Una rabia que por ahora tendría que tragar, pero que buscaría un objetivo. Y el objetivo más fácil seguía siendo la joven camarera que había causado todo aquel lío. Los inversores en la mesa de Alejandro intercambiaban miradas tensas e irritadas. La noche estaba arruinada. La negociación había sido interrumpida por un melodrama que consideraban de pésimo gusto. La actitud de su anfitrión era, en su opinión, una señal de inestabilidad emocional, un factor de riesgo. El respeto que sentían por Alejandro como un tiburón de los negocios estaba siendo corroído por la visión de él preocupándose por un pez pequeño. La reputación implacable de Alejandro Vargas comenzaba a resquebrajarse. Mientras tanto, Elena se sentía como una pieza de exhibición en un museo. Todas las miradas estaban sobre ella. Cada susurro parecía ser sobre ella. El terciopelo de la silla bajo sus dedos parecía quemar. Quería correr, pero sus piernas parecían de plomo.
La amabilidad de Alejandro era un lazo de seda, suave, pero que la aprisionaba con la misma eficacia que cadenas de hierro. Estaba atrapada entre la gratitud y el pavor, un territorio emocional que nunca antes había explorado. El conflicto estaba, por lo tanto, establecido en múltiples frentes. Estaba el conflicto externo de Alejandro contra las normas sociales y las expectativas de sus pares. Estaba su conflicto interno, luchando contra su cinismo y su desconfianza. Estaba el conflicto interno de Elena, batallando contra su miedo y su incredulidad en la bondad genuina. Y por último, estaba el conflicto naciente entre los dos, un abismo de clase, experiencia y poder que los separaba, incluso estando sentados en la misma mesa. Alejandro notó el temblor en las manos de ella, la forma en que evitaba su mirada. Se dio cuenta de que sus acciones, aunque bien intencionadas, la habían colocado bajo un foco aún más cruel. La había salvado de un tipo de depredador solo para exponerla a otro, la curiosidad voraz de la alta sociedad. Necesitaba hacer algo, pero no sabía qué. Por primera vez en su vida adulta, el todopoderoso Alejandro Vargas se sentía completamente desprovisto de herramientas, sin un plan, sin una estrategia. Simplemente repitió su pregunta, esta vez más bajo, casi un secreto entre los dos. ¿Estás bien, Elena? Usó su nombre que había leído rápidamente en su gafete mientras la ayudaba a levantarse. El uso de su nombre la asustó y la reconfortó en la misma medida. Significaba que él la veía como una persona, no solo como la camarera. Y esa simple constatación hizo que la decisión de huir fuera aún más complicada. Ella finalmente levantó la mirada hacia él. En sus ojos él no solo vio miedo, sino una pregunta silenciosa. ¿Por qué? ¿Por qué estaba haciendo aquello? ¿Qué ganaba con ello? Era la misma pregunta que él se estaba haciendo a sí mismo. Y no tenía una respuesta. No una respuesta lógica, al menos. La única verdad que sentía era que al mirarla, veía un reflejo de algo que había perdido hacía mucho tiempo. La capacidad de sentir algo real. La tensión en la mesa era insoportable. Los inversores, dándose cuenta de que Alejandro no volvería a la normalidad pronto, se levantaron con excusas endebles y se retiraron, dejándolos solos. Su partida fue un alivio y una condena. Ahora eran solo ellos dos, el millonario y la camarera, solos en su isla, con un océano de miradas rodeándolos. El restaurante entero se había convertido en el escenario de su drama silencioso. Elena sabía que necesitaba decir algo, hacer algo. Quedarse sentada allí era aceptar una situación que no entendía y no controlaba. Respiró hondo, reuniendo los fragmentos de su coraje. La imagen de su hermana le dio fuerzas. Ella no era una damisela en sin apuros esperando ser salvada por un príncipe. Era una luchadora, y necesitaba luchar para salir de allí con su dignidad intacta. El conflicto estaba a punto de profundizarse, pues la siguiente jugada sería de ella. Elena, con el corazón martilleando contra sus costillas, finalmente encontró su voz. Era un hilo de sonido, pero firme. Señor Vargas, yo le agradezco su amabilidad, pero tengo que irme, no puedo quedarme aquí. Cada palabra era una lucha contra la ola de pavor y confusión que amenazaba con ahogarla. Se levantó de la silla de terciopelo, la tela cara pareciendo quemar a través de su sencillo uniforme. Ella no pertenecía a ese lugar, a esa mesa, a ese mundo. Quedarse un segundo más sería aceptar una fantasía peligrosa de la que seguramente despertaría de forma dolorosa. Alejandro la observó levantarse, notando el esfuerzo que le costaba mantener la compostura. Quería decir algo, cualquier cosa para hacerla quedarse, para prolongar aquel momento surrealista que había roto la monotonía de su existencia. Pero las palabras le faltaron. Él, el hombre que comandaba salas de juntas con una oratoria afilada e implacable, estaba mudo. Solo asintió con la cabeza, una concesión renuente, sintiendo una punzada de pérdida que lo sorprendió por su intensidad. Verla partir parecía un error, una oportunidad única escapándose entre sus dedos. Con una dignidad que contradecía su situación, Elena se dio la vuelta y caminó hacia la salida de servicio sin mirar atrás. Su camino la llevó directamente ante el señor Morales, el gerente, que la esperaba con una expresión indescifrable. Señor Morales, entiendo las consecuencias. Solo he venido a formalizar mi despido y a pedir disculpas de nuevo por las molestias, dijo ella con voz baja pero clara. Estaba lista para aceptar su destino, para enfrentar la incertidumbre del desempleo. Cualquier cosa era mejor que la confusión que sentía bajo la mirada de Alejandro Vargas. Para su total sorpresa, el gerente negó con la cabeza frenéticamente, una sonrisa forzada y sudorosa en su rostro. ¿Despido? De ninguna manera, señorita Flores. Un pequeño accidente le pasa a los mejores. Por favor,
Tómese el resto de la noche libre, pagada, por supuesto. Vuelva mañana. Descanse bien. El miedo en los ojos de Morales era evidente. El miedo a Alejandro Vargas. Elena se dio cuenta con un escalofrío de que estaba atrapada. No había sido salvada. Había sido marcada. Ahora era la protegida del señor Vargas. Una etiqueta que la aislaría aún más de sus compañeros y la convertiría en un objetivo. La realidad de su nueva posición la golpeó como una ola fría. Estaba en una jaula de oro. Ya no era libre para ser despedida y olvidada. Estaba encadenada al capricho de un hombre poderoso que no entendía. Salió por la puerta trasera. El aire nocturno de Puebla nunca le pareció tan frío. Fue entonces cuando vio a Alejandro esperando junto a un coche negro y elegante, con el chofer a postos. La llevo a casa. Es lo mínimo que puedo hacer, dijo él, su voz sonando más como una orden que como una oferta. No. La palabra escapó de sus labios antes de que pudiera pensar. Fue una reacción visceral, un acto de autopreservación. No, gracias, puedo ir sola. La idea de entrar en ese coche, de ser llevada a su humilde barrio por ese hombre, de dejar que sus dos mundos se tocaran de forma tan concreta, era aterradora. Era una línea que no podía cruzar. Necesitaba mantener la distancia, el abismo entre ellos como una forma de protección. Su negativa fue firme, sus ojos azules encontrándose con los de él en un desafío silencioso. Alejandro se sorprendió por la vehemencia de ella. Nadie le decía no. Estaba acostumbrado a una obediencia inmediata, ya fuera por miedo o por respeto a su poder. La negativa de ella no lo irritó, lo intrigó aún más. Vio la fuerza detrás del miedo, el orgullo que se negaba a ser comprado o intimidado por la amabilidad. Dio un paso atrás, reconociendo la batalla que no ganaría esa noche. Como quiera, dijo él, pero por favor acepte un taxi por mi cuenta, solo para asegurarme de que llegue a salvo. Hizo una seña a su chofer que rápidamente llamó a un taxi. Elena dudó por un momento. Era un punto intermedio que podía aceptar sin sacrificar su independencia. Asintió con un movimiento de cabeza casi imperceptible, evitando su mirada. Entró en el taxi amarillo sin decir una palabra más, cerrando la puerta como quien cierra un capítulo peligroso. Mientras el coche se alejaba, miró por la ventanilla trasera y lo vio allí, de pie en la acera, una silueta solitaria y poderosa bajo la luz de la farola, observándola desaparecer en la noche. Una sensación de irrealidad la envolvió por completo. El viaje a casa fue un borrón. Su mente repasaba los eventos de la noche en un bucle infinito. La caída, la humillación, la intervención impactante, su mano en la de ella. La pregunta, ¿estás bien? Cada recuerdo era un torbellino de emociones conflictivas. Gratitud mezclada con miedo, alivio mezclado con sospecha. Y en el fondo de todo, una pequeña y peligrosa chispa de algo que no se atrevía a nombrar. Una sensación de haber sido vista, de haber sido comprendida, aunque fuera por un instante, por un completo extraño. Intentó apagar esa chispa, sabiendo que la esperanza era el más cruel de los sentimientos. Alejandro permaneció en la acera durante un largo rato después de que el taxi desapareciera. El aire frío de la noche era un bienvenido contraste con la atmósfera sofocante del restaurante. Se sentía despierto. La adrenalina corría por sus venas. No la adrenalina de un negocio cerrado, sino algo más vital, más humano. Había actuado por impulso, roto sus propias reglas y las de la sociedad en la que vivía. Y en lugar de arrepentimiento sentía una extraña sensación de liberación. Los susurros y las miradas de desdén dentro del restaurante no importaban. Lo único que importaba era el misterio en los ojos de aquella joven. Volvió a entrar, no a su mesa, sino a pagar la cuenta. Pagó por la vajilla rota, la limpieza y una cantidad exorbitante que hizo que los ojos del gerente se abrieran de par en par. Un bono silencioso para garantizar que Elena Flores no fuera molestada más. Mientras firmaba el cheque, sintió las miradas de todo el salón sobre él. Algunas de burla, otras de admiración renuente, la mayoría de pura confusión. Se había convertido en el chisme de la noche, el millonario que perdió la cabeza por una camarera. Y por primera vez, la opinión de ellos no le interesaba en lo más mínimo. Al llegar a su lujoso ático, el silencio lo recibió como siempre. Pero esta vez, el silencio parecía diferente. No era pacífico, era vacío. El lujo que lo rodeaba, las obras de arte, los muebles de diseño, la vista deslumbrante de la ciudad, todo parecía sin color, sin vida. Se sirvió un whisky, pero el sabor era a ceniza. La única imagen vívida en su mente era la de un par de ojos azules, llenos de una fuerza y un dolor que sentía una necesidad abrumadora de comprender. La noche había terminado, pero la historia en su cabeza apenas comenzaba.
Al día siguiente, la concentración de Alejandro en el trabajo era nula. Se sentó en su silla de cuero en la cima del rascacielos de su empresa, los informes de ganancias y pérdidas en su pantalla pareciendo un idioma extranjero. Las voces de sus ejecutivos en una teleconferencia eran un zumbido distante. Intentaba concentrarse, forzar su mente a volver al mundo de la lógica y la estrategia, pero la imagen de ella lo distraía. La forma en que se encogió bajo la furia del gerente, la dignidad con la que rechazó su ayuda, aquello era más real que cualquier proyección de mercado. Hizo algo que no hacía en años. Usó su vasto aparato de seguridad para fines personales. Llamó a su jefe de seguridad, un exmilitar leal y discreto llamado Héctor. Héctor, necesito información sobre una mujer. Elena Flores. Trabaja en el Espejo de los Reyes. Sé discreto. No quiero que ella se entere. Intentó enmarcar la petición como una preocupación de seguridad, una variable desconocida que había entrado en su órbita. Pero Héctor, que lo conocía mejor que nadie, vio a través de la fachada. Solo asintió. Considere lo hecho, señor. Mientras esperaba el informe, la impaciencia lo corroía. Canceló sus reuniones de la tarde, un acto inédito que dejó a su equipo en estado de shock. Caminaba de un lado a otro en su oficina, la ciudad de Puebla extendida a sus pies como un mapa de su propio descontento. ¿Por qué esta chica lo afectaba tanto? Él, que lidiaba con tiburones de la industria y políticos corruptos sin pestañear, estaba completamente desestabilizado por una camarera. Era ilógico, era peligroso, y sin embargo, era lo único que parecía importar. El informe llegó al final del día en un sobre sellado. Héctor se lo entregó en mano, sin decir una palabra. Alejandro lo abrió con dedos ansiosos. La información era escasa, pero cada palabra pintaba un cuadro de lucha silenciosa. Nacida en un pueblo de Oaxaca, huérfana a los 15 años, sin familia conocida, excepto por una hermana menor, Sofía, de 10 años, que vivía en el orfanato La Luz de la Mañana, en la ciudad vecina. El informe detallaba las transferencias de dinero, pequeñas pero consistentes, que Elena hacía cada mes a la institución. La información lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Su lucha no era solo por sí misma, era por una niña, una hermana que dependía de ella. La imagen de ella, ya poderosa en su mente, adquirió una nueva dimensión. Su fuerza no era solo orgullo, era amor sacrificial. Su negativa a aceptar su ayuda no era terquedad, era el miedo a arriesgar el sustento de la única persona que tenía en el mundo. Sintió una ola de admiración que rayaba en la reverencia, y con ella una profunda vergüenza por sus propios motivos iniciales. Necesitaba hacer algo. ¿Pero qué? Su primera reacción, como siempre, fue usar el dinero como herramienta. Era el único lenguaje que hablaba con fluidez. Cogió el teléfono y llamó al departamento financiero. Preparen un pago de bono anónimo para todos los empleados de El Espejo de los Reyes, un bono sustancial, y asegúrense de que sea completamente anónimo. Pensó que al incluir a todos su gesto pasaría desapercibido, un acto de generosidad corporativa que la beneficiaría sin que ella supiera su origen. Al día siguiente, cuando Elena llegó a su turno, el ambiente en el restaurante era de euforia. Un donante anónimo había obsequiado a cada empleado un bono equivalente a 3 meses de salario. Sus compañeros celebraban, hacían planes, soñaban. Elena, sin embargo, sintió un nudo helado en el estómago. Ella lo sabía. No tenía pruebas, pero sabía de dónde venía ese dinero. No era un regalo, era una cadena. Una forma de él de infiltrarse en su vida, de convertirla en deudora sin que ella pudiera negarse. Marchó a la oficina del señor Morales, con el sobre del dinero en la mano. No puedo aceptar esto, dijo, colocando el sobre en su escritorio. El gerente miró el dinero y a ella con pánico. Señorita Flores, no sé de qué está hablando. Fue un donante anónimo, un gesto de caridad. Ambos sabemos que no lo fue, respondió Elena con voz firme. Por favor, devuélvalo. No lo quiero. Su negativa a aceptar una pequeña fortuna dejó al gerente sin palabras. La chica era un enigma, un problema que no sabía cómo resolver. La noticia de la negativa de Elena llegó a Alejandro a través de un Héctor, perplejo. Intentó devolverlo, señor. El gerente no lo aceptó. Dijo que era imposible rastrear al donante. Alejandro se sentó en su silla, sintiendo una mezcla de frustración y fascinación. Había jugado una de sus cartas más altas y ella la había rechazado. El dinero, la solución para casi todos los problemas en su mundo, era inútil aquí. Necesitaba una nueva estrategia, un enfoque más directo. Decidió ofrecerle algo que no podría rechazar, o eso pensaba él: dignidad. La invitaría a trabajar en su empresa. Un trabajo de oficina, con horario fijo, un salario decente, beneficios.
lejos de las bandejas, de los clientes groseros, de la humillación. Sería una oferta irrechazable para cualquiera en su posición. La sacaría de ese ambiente y la pondría bajo su protección de una forma que pareciera profesional y legítima. Era el plan perfecto, lógico y controlado. Llamó al restaurante y pidió hablar con ella. La petición causó un pequeño caos, pero fue atendida. La voz de ella al teléfono era cautelosa, distante. Señorita Flores, Alejandro Vargas, me gustaría ofrecerle un puesto en mi empresa, un cargo administrativo. El salario es 3 veces lo que gana actualmente. Expuso la oferta de forma clara y concisa, como haría en cualquier negociación. Esperaba sorpresa, gratitud, aceptación inmediata. La respuesta de ella fue un silencio que se extendió por varios segundos. Un silencio que hizo que el corazón de Alejandro latiera más rápido. Cuando finalmente habló, su voz era educada, pero había un subtexto de acero. Señor Vargas, le agradezco la oferta. Es muy generosa, pero estoy feliz con mi trabajo. Con permiso. Y colgó. Él se quedó sosteniendo el teléfono mudo, el sonido de la línea muerta resonando en su silenciosa oficina. Ella lo había rechazado. De nuevo. La segunda negativa fue un golpe directo a su ego. Él, el hombre que construyó un imperio de la nada, que doblegaba la voluntad de mercados enteros, no podía convencer a una joven camarera de aceptar una vida mejor. La situación era absurda, humillante. Empezó a sentir la ira bullir, la frustración de un hombre acostumbrado a tener el control absoluto de todo. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué insistía en luchar cuando él le estaba ofreciendo la rendición en una bandeja de plata? Mientras tanto, el mundo exterior comenzaba a estrechar el cerco. Una columna de chismes en la principal revista de negocios de México publicó una nota velada sobre un titán de la tecnología, que fue visto demostrando un interés peculiarmente protector por una de las empleadas de un restaurante de lujo. El artículo no citaba nombres, pero todos en el círculo de Alejandro sabían de quién se trataba. Sus rivales comenzaron a susurrar, usando el incidente como munición para pintarlo como inestable y errático. Sus socios programaron una reunión de emergencia. Alejandro, esto tiene que parar, dijo uno de ellos con rostro serio. Tu distracción se está convirtiendo en un pasivo. Nuestros inversores están nerviosos. Están cuestionando tu juicio. ¿Qué diablos estás pensando? Deja a esa chica en paz y vuelve a centrarte en lo que importa, los negocios. La presión era inmensa, viniendo de todos lados, reforzando la idea de que sus sentimientos eran una anomalía peligrosa que necesitaba ser contenida. Frustrado y desafiado, Alejandro dobló la apuesta. Si ella no quería su dinero ni su empleo, quizás podría romper sus defensas con un gesto de belleza. Descubrió la dirección del modesto edificio de apartamentos donde vivía, y al día siguiente envió el arreglo floral más espectacular que el mejor florista de Puebla podía crear. Un ramo de lirios blancos y rosas raras, tan grande que apenas pasaba por la puerta. Era una demostración de poder. Un «puedo hacer lo que quiera» traducido en pétalos. Cuando Elena llegó a casa esa noche exhausta, encontró el ramo monumental bloqueando su puerta. Era hermoso, opulento y completamente fuera de lugar en su pasillo sencillo y desgastado. Para ella no era un regalo, era una invasión. Él había descubierto dónde vivía. Estaba cruzando otra línea, ignorando sus límites, imponiendo su presencia en su único refugio. Sin dudarlo, arrastró el pesado jarrón al pasillo, dejando las flores fuera de su apartamento para que cualquier vecino las tomara. Un mensaje silencioso pero inequívoco. Al día siguiente, Alejandro, impulsado por una terquedad que ahora rozaba la obsesión, decidió ir al restaurante de nuevo. Pensó que si la veía en persona, si podía hablar. Con ella cara a cara, lejos del teléfono, podría hacerla entender. Se sentó en una mesa discreta, el corazón latiendo con una anticipación nerviosa que no sentía desde la adolescencia. Esperó a que ella viniera a tomar su pedido, preparando un discurso en su mente. Pero Elena lo vio entrar. Su corazón se hundió. No podía enfrentarlo de nuevo. No allí, en su lugar de trabajo, donde ya era el centro de atención. Con el pánico creciendo, le pidió a uno de sus compañeros, un joven llamado Javier, que atendiera esa mesa. «Por favor, Javier, no me siento bien. ¿Puedes encargarte del señor de la mesa 4?» Javier, que albergaba una pasión secreta por Elena, aceptó de inmediato lanzando una mirada de desdén al millonario solitario en la esquina. Alejandro observó incrédulo cómo un joven camarero se acercaba a su mesa. Miró a su alrededor buscándola y la vio en el fondo del salón, organizando cubiertos, deliberadamente de espaldas a él, negándose a reconocer su presencia. La humillación fue pública y aguda. Ser evitado, ignorado por una camarera frente a decenas de personas. Fue la gota que colmó el vaso.
La frustración se transformó en furia helada. Se levantó, arrojó un billete de alto valor sobre la mesa y salió del restaurante sin decir una palabra. Ese fue su punto más bajo. Condujo sin rumbo por la ciudad, la ira y la humillación luchando dentro de él. Su cinismo, su viejo y fiable amigo, regresó con toda su fuerza. «Te lo advertí», se burlaba la voz en su cabeza. «Te está tomando el pelo. Es un juego para ella. Quiere que te arrastres, que supliques. Todas son iguales». El recuerdo de la traición pasada se fusionó con la humillación presente, creando un cóctel tóxico de amargura y resentimiento. Estaba harto. Volvió a su empresa como un huracán. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad que asustó a su equipo. Durante 3 días fue el Alejandro Vargas de antaño, quizás incluso peor. Frío, implacable, brutalmente eficiente. Cerró un trato hostil. Despidió a un jefe de departamento por un error mínimo y trabajó 18 horas al día. Sus socios e inversores se sintieron aliviados. El verdadero Alejandro estaba de vuelta. La distracción parecía haber terminado, pero era una farsa. Por la noche, en el silencio de su ático, la furia se disipaba, dejando atrás un vacío aún más profundo que antes. Había probado algo real, y ahora el sustituto sintético del poder y del dinero ya no tenía sabor. La imagen de ella lo atormentaba no ya con intriga, sino con un dolor sordo. Lo había intentado todo. Había usado todas las armas de su arsenal: dinero, poder, gestos grandiosos, y había fracasado estrepitosamente. Se sentía como un tonto, un rey en un castillo vacío. En la tercera noche de su furia autoimpuesta, estaba en su oficina incapaz de dormir. El informe de Héctor sobre Elena todavía estaba en su cajón. Lo cogió y lo leyó de nuevo, pero esta vez con otros ojos. La rabia había pasado, dejando atrás un cansancio profundo y una claridad dolorosa. Ya no buscaba debilidades o estrategias. Solo estaba leyendo la historia de una vida. Y fue entonces cuando lo vio. Sus ojos no se fijaron en los detalles de la pobreza o la lucha. Se fijaron en un único nombre: Sofía, una niña de 10 años en un orfanato. Pensó en el dinero que Elena enviaba, en su negativa a aceptar ayuda. Y de repente, la genialidad de la intuición superó a la lógica de los negocios. Lo entendió. Estaba intentando resolver el problema equivocado. Él veía la pobreza de ella como el problema, y la solución era el dinero. Pero el problema de ella nunca fue la falta de dinero. El centro del universo de Elena no era su propia supervivencia, era el amor y la responsabilidad que sentía por su hermana. Todas sus acciones, toda su fuerza, todo su miedo emanaban de ese único punto. Sus negativas no eran un insulto hacia él, eran actos de protección para ella. Aceptar sus regalos, su empleo, su mundo, significaría arriesgar lo único que importaba: introducir una variable inestable en la ecuación de su promesa a Sofía. Significaba perder el control de su propia lucha. La percepción lo golpeó con la fuerza de una revelación. Todas sus tácticas estaban equivocadas porque se trataban de él. Su poder, su generosidad, su necesidad de arreglar las cosas. No estaba intentando conectar con ella. Estaba intentando anexionarla a su imperio, convertirla en otro activo exitoso. Nunca se había detenido a pensar en lo que ella realmente quería, en lo que realmente necesitaba. Y lo que ella no necesitaba era un benefactor. Necesitaba un aliado. Una nueva estrategia se formó en su mente, tan diferente de todo lo que había hecho que lo asustó. No implicaba dinero, poder ni demostraciones públicas. Implicaba vulnerabilidad. Implicaba ir a la fuente de su fuerza, a la fuente de su amor. No enviaría un cheque al orfanato. Iría allí, personalmente, no para ofrecer una solución, sino para entender, para demostrar que no solo veía a la camarera, sino a la hermana, a la protectora, a la mujer detrás de la armadura. Cogió el teléfono, pero no llamó a sus socios ni a sus asistentes. Llamó a Héctor. «Héctor, cancela mi agenda para el resto de la semana. Prepárame un viaje a la ciudad de...». Leyó el nombre en el informe. «Iré solo». «Y Héctor, nadie puede saber a dónde he ido, nadie». Hubo una vacilación en la línea, pero Héctor solo respondió: «Sí, señor». Alejandro colgó el teléfono, el corazón latiendo con un tipo diferente de emoción. Ya no era frustración u obsesión, era miedo y esperanza en igual medida. A la mañana siguiente un coche discreto lo esperaba, sin chofer como había pedido. Entró en el coche vistiendo ropa informal que no usaba en años, sintiéndose como un extraño en su propia piel. Ya no era el CEO Alejandro Vargas, el maestro del universo corporativo. Era solo Alejandro,
un hombre de 48 años confundido y solitario, conduciendo por una carretera polvorienta hacia un orfanato en una ciudad de la que nunca había oído hablar. La tensión dentro de él era casi insoportable. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si esta era la invasión definitiva, la línea que nunca debería ser cruzada? ¿Y si Elena lo veía allí y lo odiaba para siempre? Por primera vez, estaba operando sin una red de seguridad, sin la armadura de su fortuna. Estaba apostándolo todo a un único gesto de empatía, una tentativa desesperada de hablar el único lenguaje que finalmente se dio cuenta de que importaba. Condujo durante horas, los paisajes áridos de Saint-Eustache, México pasando por su ventana. A cada kilómetro se alejaba más del hombre que era y se acercaba, esperaba él, al hombre en el que podría convertirse. La tensión ya no provenía de la negativa de ella, sino de la anticipación de su propia prueba. Iba a encontrar la fuente del amor de ella, y al hacerlo, esperaba desesperadamente encontrar un trozo de su propio amor perdido. El resultado era incierto, y era esa incertidumbre lo que lo hacía finalmente sentirse completamente vivo. El orfanato, la luz de la mañana, no se parecía a nada que Alejandro hubiera visto antes. No había mármol pulido ni arte moderno, solo paredes de estuco descoloridas por el sol, un portón de hierro que chirriaba y un patio de tierra donde la risa de los niños sustituía el murmullo de los negocios. El lugar olía a frijoles cocidos, a tierra mojada y a una especie de esperanza desgastada, pero persistente. Alejandro se sintió un alienígena. Su coche de lujo aparcado en la calle polvorienta parecía una nave espacial que había aterrizado en el planeta equivocado. Entró, sintiéndose torpe y demasiado visible con su ropa que, aunque informal para él, era claramente de otro estrato social. Una mujer de mediana edad, con un rostro surcado de arrugas amables y un sencillo hábito de monja, vino a su encuentro. Era la hermana Catalina, la directora. «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» Su voz era tranquila, pero sus ojos eran perspicaces, acostumbrados a leer las intenciones de los hombres. «Mi nombre es Alejandro», dijo él, omitiendo su poderoso apellido. «Yo estoy pensando en hacer una donación. Me gustaría conocer el lugar, si no es molestia». La hermana Catalina le dedicó una sonrisa cansada pero genuina. Ya había visto a muchos hombres ricos venir con promesas. Algunos cumplían, otros solo aliviaban su propia conciencia con un tour rápido. «Claro, bienvenido Alejandro. Le mostraré nuestra casa». Lo guió por los pasillos sencillos, pero impecablemente limpios. Vio los dormitorios con literas de metal, la ropa cuidadosamente doblada, la pequeña biblioteca con libros donados y gastados por el uso. Cada detalle era un testimonio de la lucha diaria para dar a aquellos niños un mínimo de dignidad. La realidad del lugar lo golpeó con una fuerza inesperada. Leer sobre la pobreza en un informe era una cosa. Verla, sentirla, era otra completamente diferente. La ausencia de lujo era tan absoluta que redefinía el concepto de necesidad. Vio la cancha de juegos, que era poco más que un trozo de cemento agrietado con un tablero de baloncesto sin red. Vio la cocina, grande y antigua, pero con equipos que parecían de otra época. Y sin embargo, en medio de todo eso había vida. Había el sonido de niños aprendiendo, jugando, existiendo. Se sintió avergonzado de su ático, de sus coches, de su vida de excesos. Avergonzado de haber pensado que podría resolver la vida de Elena con una transferencia bancaria. Su dinero, aquí, parecía un insulto, una herramienta tosca e inadecuada para lidiar con la complejidad de la vida humana que florecía en ese ambiente de escasez. Estaba empezando a entender que el valor real no se medía en pesos o dólares, sino en algo mucho más intangible. ¿Y la niña Sofía Flores?, preguntó, intentando mantener la voz casual. El rostro de la hermana Catalina se iluminó al instante. «Ah, nuestra pequeña Sofía, un ángel, una niña tan dulce e inteligente. Y tiene una hermana, Elena, que es la persona más dedicada que he conocido. Trabaja sin parar en esa gran ciudad para mantener a la pequeña. Cada centavo que puede lo manda para acá. Y en todos sus días libres, sin falta, toma un autobús durante horas solo para pasar el día con Sofía. El amor entre ellas es la luz de esta casa». En el preciso momento en que la hermana Catalina terminaba su frase, un sonido de risa clara y familiar flotó desde el patio. Una risa que Alejandro reconoció al instante. Se giró en dirección al sonido, el corazón dándole un vuelco en el pecho. Y entonces la vio. Elena. Estaba en medio del patio de tierra, bajo el sol fuerte, llevando un vestido sencillo y descolorido. No era la camarera nerviosa y acorralada. Estaba radiante, el rostro transformado por la alegría pura mientras corría detrás de una niña pequeña que era una copia en miniatura de sí misma.
Alejandro se congeló, retrocediendo instintivamente hacia la sombra de un arco para no ser visto. Se quedó allí, quieto, solo observando. La escena ante él era la cosa más bella y dolorosa que había visto jamás. Elena, con el cabello suelto al viento, giraba a su hermanita en el aire. Sofía soltaba carcajadas. Un sonido de felicidad tan puro que parecía limpiar el polvo del aire. Vio la forma en que Elena miraba a su hermana, con una ternura y un amor tan feroces que era casi palpable. En ese momento toda la arrogancia, todo el cinismo, toda la certeza de Alejandro se deshizo en polvo. Se vio a sí mismo, sus patéticos intentos de impresionarla, de controlarla con dinero y poder. Las flores, el empleo, el bono anónimo. Qué tonto había sido. Eran gestos vacíos, nacidos de un ego que no podía comprender que el tesoro que Elena protegía no era algo que pudiera comprarse. Era esa risa, era ese abrazo, era ese amor. La vergüenza lo golpeó como una ola física caliente y abrumadora. No era un salvador, era un intruso, un bárbaro intentando comprar una obra de arte sagrada con monedas de plomo. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca quedó ligeramente entreabierta, una mezcla de admiración y autodesprecio apoderándose de sus facciones. Admiraba la fuerza de ella, la pureza de su propósito, y se despreciaba a sí mismo por haber sido tan ciego, por haber tardado tanto en entender el lenguaje simple y universal que se desarrollaba frente a él. Notó los zapatos gastados en los pies de Sofía, el remiendo en la rodilla del vestido de Elena, y entendió que su lucha no era por la riqueza, sino por esto, por la capacidad de estar juntas, de mantener viva esa conexión que era la única herencia verdadera que poseían. La dignidad que vio en sus ojos en el restaurante no era orgullo, era el reflejo de ese amor inquebrantable. Sintió que durante toda su vida había estado acumulando la moneda equivocada. La hermana Catalina, al darse cuenta de la intensidad de su reacción, simplemente dijo: «Es por esto que luchamos, señor, por momentos como este». Luego se alejó discretamente, dejándolo solo con sus pensamientos y con la escena que estaba reescribiendo su alma. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no había estrategia, no había plan. Solo existía la necesidad de ser honesto, quizás por primera vez en su vida adulta. Respirando hondo, salió de la sombra y dio un paso hacia el patio. El sonido de sus zapatos en la tierra hizo que Elena se detuviera de repente. Se dio la vuelta y la sonrisa en su rostro se congeló, derritiéndose en una máscara de shock absoluto. Sus ojos se abrieron como platos, pasando de la alegría a la incredulidad, luego al miedo y finalmente a una furia helada. Verlo allí, en su santuario, en su único lugar seguro en el mundo, era la violación final. Le dijo algo suave a Sofía, que corrió hacia otros niños y luego marchó en su dirección. Cada paso estaba cargado de una justa ira. Su postura ya no era la de una camarera acorralada, sino la de una leona protegiendo a su cría. «¿Qué está haciendo aquí?», siseó, la voz baja y temblorosa de emoción contenida. «Este lugar. Usted no tiene derecho. ¿Cómo se atreve a seguirme hasta aquí?». Alejandro no retrocedió. Merecía su furia. La aceptó. Solo la miró, y en sus ojos no había poder ni arrogancia, solo una vulnerabilidad cruda y desarmada. Por un largo momento no pudo hablar. La enormidad de lo que quería decir lo estaba ahogando. Solo absorbió la visión de ella, la fuerza y el dolor en su rostro, y dejó que ella viera la sinceridad en su propia mirada. Estaba completamente expuesto. Cuando finalmente encontró la voz, salió ronca, casi un susurro. «Elena». Hizo una pausa reuniendo coraje. «No vine aquí para comprarte una solución». Cada palabra fue elegida con un cuidado que nunca usó en ninguna negociación. Necesitaba que ella entendiera, que sintiera la verdad detrás de sus palabras. La ira en el rostro de ella vaciló, dando paso a una confusión cautelosa. «Vine porque finalmente entendí», continuó dando un paso vacilante en su dirección. «Vine porque me di cuenta de que tu fuerza, tu increíble fuerza, no viene del orgullo, ni de la terquedad. Viene del amor que sientes por tu hermana. Un amor que ni siquiera sabía que existía ya en el mundo». Gesticuló hacia Sofía, que ahora los observaba desde lejos con curiosidad. El rostro de Elena se suavizó. La mención de Sofía era la llave, la única que podía abrir la puerta de su custodiado corazón. Él no estaba hablando de sí mismo, de lo que podía ofrecer. Estaba hablando de ella, de lo que veía en ella. La veía de verdad, por todos mis intentos estúpidos. Las flores, el dinero. Te pido perdón. Fui un tonto. Estaba tratando de arreglar las cosas con las herramientas equivocadas, porque no entendía lo que era realmente valioso para ti. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Elena, pero no las secó. Eran lágrimas de shock, de alivio, de una emoción tan abrumadora que la dejó sin palabras.
Él continuó con el corazón abierto, el alma expuesta. No creo en los milagros, Elena. Mi vida me enseñó a no creer, pero lo que sentí cuando te vi, por primera vez en ese restaurante, tu dignidad en medio de esa crueldad, fue lo más cercano a un milagro que he experimentado. Ahora estaba a solo un paso de ella. La miró profundamente a los ojos, y el mundo a su alrededor pareció desaparecer. El patio polvoriento, el orfanato, el pasado, todo se fue. Solo quedaban ellos dos, un hombre que había perdido la fe y una mujer que vivía por ella. Déjame ser parte de tu lucha, Elena, dijo, su voz quebrada por la emoción, no como un benefactor, no como un millonario arrojando dinero a un problema, sino como alguien que quiere aprender a luchar por lo que realmente importa, como alguien que quiere construir algo real.